Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla estas fotografías tomadas de una exposición de ese gran caricaturista Miguel Covarrubias en el Museo del Estanquillo, el Museo de Carlos Monsiváis, en la esquina de Madero e Isabel la Católica, en el centro histórico de la Ciudad de México. Visiten el Museo del Estanquillo, es maravilloso y además su entrada es gratuita. Damos inicio a nuestro programa hablando de la historia de Ecatepec, basándonos como siempre en este libro, que es Efemérides de Ecatepec, de la coautoría de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García, quienes nos remiten al año de 1905, cuando se edificó la Capilla Nacional de Morelos. En este aniversario luctuoso del generalísimo de los ejércitos insurgentes, José María Morelos y Pavón, se construyó la Capilla Nacional de Morelos, 1905, junto al templo colonial de San Cristóbal en Ecatepec. La capilla es un cenotafio, un monumento funerario donde no se encuentran los restos mortuorios del héroe. Y también nos hablan del primer museo de Ecatepec, Casa de Morelos. La Casa de Morelos, que dependía de la administración del Museo Nacional de Historia, pasó a la jurisdicción de la nueva Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, creada el 16 de mayo y dirigida por don Justo Sierra. Este edificio civil, la Casa de Morelos, se convirtió en museo de sitio. Con el tiempo se transformó en un centro patriótico por sí mismo. El exdirector de la Casa de Morelos, Cupertino Reyes Vargas, explicó a los autores de este libro lo siguiente: el inmueble en un principio fue considerado un museo de sitio, aunque por las condiciones de deterioro y abandono en que estaba, la mayor parte del tiempo permaneció cerrado. No está de más subrayar cuál es el objetivo social y cultural de los museos, que por entonces tenían muy poco de haberse creado. Citamos, continúan los autores del libro, a la doctora Luisa Fernanda Rico Manrad. La imagen del museo como repositorio y escaparate de objetos valiosos y como recurso oficial del aparato gubernamental que recurría a los testimonios tangibles para influir sobre la opinión de las personas y modelar el alma de los ciudadanos. Los museos protegen el arte, concentran la riqueza natural y recaban la historia, cumpliendo con su misión política de fomentar un sentimiento patriótico común en el pueblo gobernado. La conservación del patrimonio histórico es un compromiso ineludible de los gobiernos para garantizar una herencia cultural a las nuevas generaciones. Les invitamos a visitar, a participar en la Casa de Morelos. Es un espacio abierto para cualquier expresión cultural de la sociedad. No dejen de participar en Casa de Morelos. Retornamos a nuestra temática general acerca del maximato. En nuestras anteriores sesiones le hemos dado lectura a algunos artículos muy importantes aparecidos en la revista Proceso, cuya lectura recomendamos ampliamente,
que tocaban el tema de la relación Estado-Iglesia varias décadas después del estallido de la Guerra Cristera, aquella guerra que dejó un baño de sangre por todo el país. Y en un artículo del periodista Manuel Robles, de Proceso, decía lo siguiente: los propietarios de los predios donde se proyectaba la edificación de la Catedral de Coatzacoalcos se negaban a vender, y el director de Patrimonio Estatal, Francisco Esparza López, les amenazaba con la expropiación. Habíamos visto cómo tanto gobierno como iglesia se unieron para construir esta catedral, con recursos del Pronasol, con recursos del pueblo, de manera ilegal. Hubo una reunión con los dueños de los terrenos, Esparza López y el obispo Talavera, y continuó la negativa. Hacía 2 años que el banco Comermex otorgó un crédito por 730 millones de pesos al párroco del Templo de San José, Juan Robledo, para la adquisición de terrenos, préstamo que él sufragaría con la rifa de automóviles. Bueno, todavía no estaba el avión presidencial para rifarlo. Los voluntarios encargados de los sorteos huyeron con los talonarios y con el dinero, fraude tras fraude de la iglesia en todas sus sectas y del gobierno. También se construía el seminario mayor de la diócesis a 14 kilómetros del puerto de Veracruz, en una superficie de 7 hectáreas con una inversión de 1,000 millones de pesos. En la obra se empleaba Cemento Veracruz y Anáhuac. La primera empresa cementera era proveedora única del cemento al Pronasol, figurando como director de esta compañía el padre del gobernador Dante Delgado Ranauro, de nombre Pedro Delgado Figueroa. ¿Qué nos puede decir este sinvergüenza Dante Delgado del Movimiento Ciudadano en torno a la honestidad? Nada, porque él ha sido un corrupto, igual que su partido. Había muchos cuestionamientos de religiosos a este programa, como era el caso del párroco de San Bruno, Andrés Hernández Solano, quien veía en ello el intento del gobierno de legitimarse y restaurar su imagen. Aseguró que la situación era complicada porque si no aceptaban, la iglesia podría convertirse en un obstáculo para que bajara la ayuda al pueblo, aunque esa ayuda no acabaría con la miseria, pero que si la iglesia aceptaba, habría muchos cuestionamientos a esto. Quirós Osorio concluyó diciendo que habría de pensarlo mucho y que no se podía tener una actitud ingenua ante el Estado. Raúl Portillo Villanueva, miembro del secretariado diocesano, sentenció que se jugaba con la iglesia. Ay, sí, pobrecita la iglesia tan inocente. Los sacerdotes llegaron a algunas conclusiones. Se trataba de imponer un proyecto tecnocrático, neoliberal y monetarista, con un cambio estructural en el que las clases dominantes consolidarían un nuevo modelo de acumulación con el afianzamiento de la hegemonía del capital nacional y extranjero, el neoliberalismo tan dañino para México, del cual la Iglesia Católica y todas las demás iglesias son hasta la fecha 2020 cómplices. Se reducirían drásticamente los salarios, se desmontarían los contratos colectivos de trabajo, se desmantelaría la propiedad estatal, tal como ocurrió, se echaría abajo el sistema proteccionista, las clases populares se empobrecerían, habría recorte al gasto social y ante la crisis económica de las clases proletarias, Salinas creaba proyectos paliativos, caritativos y asistenciales como el Pronasol. El Pronasol buscaba legitimar a Salinas, aumentar el caudal de votos para su partido, el PRI. Buscaría controlar a la disidencia. Al pretender el gobierno un acercamiento con la Iglesia, otorgarle el reconocimiento jurídico y establecer relaciones con el Vaticano, la Iglesia era usada como un peón estructural, alejado de los sectores
eclesiales críticos y respaldando a los colaboracionistas. Establecía que los recursos económicos del Pronasol provenían de la recaudación pública y de la venta de empresas paraestatales, y que por lo tanto pertenecían al pueblo de México. Concluía que la Iglesia debería asumir una actitud crítica ante el gobierno, cosa que no ocurrió. Durante la visita de Juan Pablo II a México, los gobiernos de los estados colaboraron estrechamente con el clero. En Chalco, el gobierno destinó la mayor cantidad de recursos del Pronasol, 180,000 millones de pesos, y ahí autoridades mexiquenses colaboraron estrechamente con la Iglesia. La visita del Papa no hubiera sido posible sin la ayuda del gobierno del Estado de México, dijo el obispo veracruzano José Guadalupe Padilla Lozano. Y a pesar de esta postura de cierto sector de la Iglesia, la jerarquía católica y las demás jerarquías de las otras tribus cristianas en México se hicieron cómplices de todas estas medidas neoliberales impuestas por Salinas, por Miguel de la Madrid, por Fox, Calderón después, Peña Nieto, y que tienen a México sumido en la miseria, en la injusticia, en la violencia, en todo esto que estamos padeciendo. Pero de esta temática continuaremos dialogando con ustedes en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.